Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político. Y no es un programa más, porque es el primer programa debate de este año 2023. Gracias por estar una noche más compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia. Y compartiéndolo, por supuesto, con las personas que conforman esta noche de debate. Nos acompaña esta noche don José Suárez por el Partido Popular. Buenas noches, Pepe, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches, muy bien, Paco. Permíteme que, puesto que hoy es el programa de este año 2023, pues quiera desearle al equipo de Radio Televisión Canal 4 Telde, Televisión Canal 4 Telde, también a los compañeros y obviamente a todos los televidentes que nos acompañan, desearles pues que este año 2023 sea próspero y algunos de los deseos se cumplan. ¿Cómo estás viviendo la Navidad, Pepe? Bueno, como todas, pues hay veces que la vivimos un poco con cierta nostalgia, porque echamos de menos en esa fecha más que nada a nuestros queridos que ya no están con nosotros y a nuestros amigos. Por lo tanto, unas Navidades más. La verdad es que con el freno mano, como se dice, puesto, porque las cosas están como están y hay que ajustarlos a los momentos que estamos. Está nervioso porque estamos en víspera de la visita, de la víspera de Reyes, ¿eh? Está sí, nervioso por la visita de los magistrados. Sí, bueno, vamos a ver si los camellos... Yo dejé el camino limpito a ver si un cubo de agua porque bebieron los camellos. Y un cubo de agua porque bebieron los camellos cuando vayan a llegar a casa, vamos a ver. Don Carlos Carreño, por Unidos por el Gran Canaria, buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos, Carlos? Pues mira, bien. Un poquito estresado por un poco lo que decía el señor Suárez. A nivel de fiestas, mañana tenemos una entrega de juguetes ahí en Ginamar. Estoy a tope. Estoy a tope. Sí. Pero bien, contento, muy contento. Don Francisco González, por el Partido Socialista Español, buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estamos, Pablo? Pues bien. En las Navidades, ya consumiendo estas Navidades, yo creo que empezaron muy escépticas, ¿no? El tema de las Navidades, pues como venía también el año, y escéptico por el 2023, pero parece que se va aclarando un poco 2023 y por tanto un poco optimista con lo que respecta. Y como Pepe, felicitar el nuevo año a todos y a todas los trabajadores de la casa y a los que nos están viendo, ¿no? Que es importante, por lo menos, que tengan un año nuevo un poquito mejor. Siempre se pide un poco mejor que el año anterior. Don Francisco Pérez, hablemos ahora. ¿Cómo estamos? Hablemos ahora. Pues muy bien, la verdad. Hombre, igual que los compañeros, me sumo a las felicitaciones que, como decía Pepe, tanto al equipo como a los compañeros aquí presentes y a los televidentes, ¿no? Las Navidades, como para mí ha sido una fiesta un poco rara siempre, ¿no? Yo la veo más como una fiesta hipócrita, desde mi punto de vista, y con un proceso de consumismo elevado que muchas veces no entendemos. Me suele dar proceso de tristeza esta época y deseo con mucho ahínco que pase lo rápidamente posible para volver a recuperar la normalidad. No soy muy festivo de las Navidades, porque ya, como decía antes, no son una fiesta que a mí me encante. También, como decía Pepe, en estos momentos, pues sobre todo si tienes pérdidas recientes, pues las echas de menos, ¿no? Pues esos momentos de convivencia o esos saludos que suelen hacer esos días especiales. Pero bueno, independiente de eso, desearles muchas felicidades, próspero año nuevo, buenos reyes y lo que se dice en esta época para todos ustedes. Hombre, quien podríamos y decimos que deben recibir unos buenos reyes son los vecinos y vecinas de Ojo de Garza, y sobre todo por esa condena que llevan más de 23 años con esa espada de Damocles sobre el pueblo y el barrio de Ojo de Garza, con esa incertidumbre, con la tercera pista, que si se lleva a cabo o no se lleva a cabo, si hay desalojo, si no hay desalojo, si se ubica, si no se ubica. Es el gran debate. ¿Habrá tercera pista? ¿No habrá tercera pista? ¿Habrá algún día una solución? ¿Tendremos unos buenos reyes para los vecinos y vecinas de Ojo de Garza? Pepe. Bueno, yo en primer lugar quiero hacer una consideración para todas estas personas afectadas. Yo creo que lo que se está haciendo, lo que se ha hecho y se sigue haciendo con todos los vecinos del barrio de Ojos de Garza, de Caserío de Gando, con todas las personas que de alguna manera tienen allí una propiedad, es un atropello por parte de nuestro Estado. Es un atropello a los ciudadanos.
esto no hay derecho, esto no hay derecho. Por lo tanto, yo creo que hay que de alguna manera solucionar el problema. La tercera pista, casi seguro que se va a hacer, pero bueno, que de una manera pues se decida y se llegue a acuerdos y que todo el mundo salga más o menos contento. Todos sabemos que cuando se hace una obra de interés general, puede ser una carretera, puede ser un hospital, puede ser un centro penitenciario, como hemos visto aquí, que hubo también ciertos problemas, o en este caso un aeropuerto, siempre hay personas que se puedan ver perjudicadas. En ese caso hay que resarcirlo, hay que compensar a esas personas. Claro que sí, que no se puede tener, como tú muy bien decías antes y en sentido figurado, una espada de Damocles, 13 años, sin saber, engañándolos porque los han engañado muchas veces, y ya más tarde ni caso por parte de las personas que llevan este tema en AENA y en el Ministerio también. Y estas personas no pueden vender sus casas porque no hay quien las compre, porque está afectada por una ley. No pueden ni siquiera rehabilitarlas porque el ayuntamiento no le puede dar licencia, porque está prohibido el ayuntamiento dar licencias de obras allí para nada. El que compró en su momento un solar antes de estas fechas para luego edificarlo, tampoco puede hacer hoy nada. No puede venderlo, como decía antes, porque no hay quien se lo compre. ¿Esto es un atropello o no es? Esto es un atropello. Esto, de alguna manera, tienen que haber alguien que alce la voz, que puedan escucharle en Madrid. En el año 2010, en un Consejo de Ministros, se aprobó un proyecto que le llevó AENA, la compañía española nacional AENA, y se aprobó en un Consejo de Ministros del 2010 ese proyecto para la ampliación y la tercera pista, que en definitiva no es la tercera pista, porque es la segunda, hay una pista, la otra no es operativa para aviones comerciales. Y se llevó al Consejo de Ministros y se aprobó. Y el presupuesto era aproximadamente, que yo hoy digo, pensando, casi 60.000 millones de euros. Eso es algo que no se ha visto en pocos sitios en España. Casi 60.000 millones era el presupuesto, porque estaba propuesto soterrar toda la autovía del sur, las 6 vías del sur, ida y venida, soterrarlas desde la Plaza de Toros hasta las Puntillas. O sea, que era un proyecto impresionante, y en ese momento todos los sectores económicos canarios lo víamos, oye, pues extraordinario, 60.000 millones, una inversión aquí de 60.000 millones. Claro, todos pensábamos, digo, a estas personas que están en estos barrios que antes citaba, pues se compensará y bueno, todo esto pasará. Yo tengo un augurio personal, que yo no digo que sea así. Yo creo que en ese momento la OTAN tuvo mucho que decir en eso. Y fue posiblemente quien pidió que el aeropuerto de Gran Canaria, un aeropuerto estratégico, pues tenía que tener unas condiciones mucho más adecuadas que las tenemos. Y yo creo que eso influyó mucho en que el gobierno de España aceptara y aprobara, porque es una ley que está aprobada en decreto del Consejo de Ministros, eso está ahí, no se ha derogado, ¿eh? Por lo tanto, esto yo creo que se hará en un momento determinado, se hará, casi seguro que se hará. Pero bueno, de todas maneras, si se hace, que se haga con las condiciones que tienen que tener estos vecinos de la zona y todas las personas afectadas, y que se haga porque nosotros no podemos tampoco impedir, ni siquiera con nuestra opinión, o no debemos, de que Gran Canaria pues se sitúe en un sitio pues mucho más importante que lo que está. Los que viajamos, y yo lo hago con mucha frecuencia, yo veo aeropuertos en la península que tienen la mitad, o poco más de la mitad del pasaje que tiene el aeropuerto de Gran Canaria, y está en mejores condiciones en las terminales, en todo, que el aeropuerto de Gran Canaria. Por lo tanto, el aeropuerto de Gran Canaria, muchos decimos que no es necesario la tercera pista, que ya ven como 14 millones de viajeros
se despachan o circulan por el aeropuerto de Gran Canaria, pero yo, como digo, veo aeropuertos en la península, y está el aeropuerto de Málaga, que todos lo conocerán ustedes, que eso es impresionante. Y hay veces que el aeropuerto de Gran Canaria tiene más pasajeros. Por lo tanto, yo creo que esa tercera pista será necesaria y se hará. Y a muchos no les va a gustar, como tampoco les gusta el salto de agua de Girasoria. Yo creo que son cosas que hay que hacer, son proyectos que hay que preparar para un futuro. Bueno, yo voy a intentar sintetizar, porque creo que en este tema ahora mismo hay varias aristas que habría que tratar. La primera es que no va a haber dinero en este mundo que compense a los vecinos de Ojos de Garza por los 23 años de sin vivir que llevan sufriendo por culpa de esa tercera pista. Otra parte sería también ¿por qué surge este debate ahora, a 5 meses de las elecciones, cuando es algo que lleva un montón de tiempo ahí en el olvido de nuestros dirigentes, sin que nadie haya tocado ni un solo papel, ni haya movido un solo dedo? Me gustaría saber por qué. Evidentemente a estos vecinos habría que haberles buscado una solución hace mucho más tiempo. Este debate se tenía que haber llevado a pleno hace mucho más tiempo. Las condiciones que hay ahora mismo no son las mismas que las condiciones que había cuando en su momento se puso encima de la mesa esa tercera pista. Quizás los números que en su momento se barajaron como, digamos que, justificación para esa tercera pista, yo, Paco, te voy a llevar la contraria en ese aspecto, porque creo que los números de visitantes que en aquel momento se plantearon como justificación para una tercera pista, ahora mismo yo creo que ni ahora ni dentro de bastante tiempo se van a poder llevar a cabo. Es decir, no creo que tengamos ese número de visitantes ahora mismo que justifique esa inversión. Por otro lado, habría que ver si ahora mismo el gobierno de España es capaz de invertir esos 60.000 millones que decías tú. Creo que hasta dentro de mucho tiempo no podremos invertir ese dinero en una tercera pista. Sinceramente, este tema es un tema que por lo menos en lo que es Unidos por Gran Canaria se está debatiendo, ¿de acuerdo? No tenemos una posición, porque hay que debatirlo, como estamos haciendo nosotros aquí, pero creo sinceramente que los vecinos de Ojos de Garza se merecen, ahora mismo por lo menos, una moción a nivel ayuntamiento por parte de todos los partidos políticos para que se lleve a Cabildo o al gobierno de Canarias una moción en la que se garantice la paralización de esta inversión, que creo que ahora mismo ni es necesaria, y desde luego creo que los vecinos de Ojos de Garza se merecen la paz para poder llevar a cabo una vida normal. Tienen un barrio abandonado porque se suponía que iba a desaparecer. Tienen unas casas que han perdido un valor brutal porque se supone que ese barrio no podía existir. Y son personas que llevan con esa incertidumbre en sus vidas durante 23 años. Hay gente que ha muerto sin saber si al final iban a ser realojados o si iban a poder seguir en sus casas el resto de sus vidas. Y otra cosa, yo plantearía una cosa. Creo que las instituciones han demostrado su incapacidad para asumir un realojo de la magnitud del de Ojos de Garza. Véase La Palma. Hemos sido incapaces de asumir un realojo de tantas personas en una circunstancia determinada. ¿Quién no nos dice a nosotros que cuando vayamos a realojar a los vecinos de Ojos de Garza, los tengamos durante un montón de tiempo esperando a sus viviendas prometidas en Piletillas o en donde se les fueran a realojar? Hemos demostrado que no somos capaces de alojar a 4.000 personas de una manera eficaz. Entonces, tampoco se le garantiza a los vecinos de Ojos de Garza que puedan ser realojados de una manera eficiente. Y por último, creo que durante este tiempo, que había vecinos en contra y otros vecinos a favor, hemos llegado a un momento en el que al final esas personas que ocupaban en diferentes posiciones se han puesto de acuerdo y nadie quiere la tercera pista en Ojos de Garza. Antes había vecinos a favor y en contra. Tenemos la situación de Margarita Alonso, que defendía el realojo, y teníamos otros vecinos en Ojos de Garza que querían quedarse allí. Pero es que al final han conseguido que las dos posturas sean la misma, es decir, no queremos la tercera pista, queremos quedarnos aquí y queremos que los partidos lleven
una moción en la que por favor defiendan ante el gobierno de España, que creo que lo ideal sería que el gobierno de Canarias tomara cartas en el asunto para paralizar esa futura inversión que al final yo creo que no es necesaria, pero te digo, esa es la postura que voy a defender yo en el debate que tengamos en Unidos. Es que para pararla es derogar la ley. Bueno, a eso me refiero. Paco Sí. González. Sí, bueno, yo, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Pepe. Estoy de acuerdo con Pepe. Los vecinos no se merecen, Empieza el no año se merecen bien. este Estamos calvario. de acuerdo los cuatro, que sí, seguro. No, pero yo hablo en su argumento, en su exposición, Ajá. sobre los gobiernos, porque claro, ahora está el Partido Socialista, pero en medio de todo esto ha estado... Han pasado todo. Yo por eso estoy totalmente de acuerdo en la exposición que ha hecho Pepe. Sí es verdad que, oye, el desarrollo de la isla de Gran Canaria no puede ser a cualquier precio. Y no puede ser a base de sacrificar, ¿no? Hablo de sacrificar psicológicamente porque todos hemos seguido digamos, la vida o el plan de vida, ¿no?, de los vecinos de Ojo de Garza. Todos tenemos referencias, ¿no?, de ese calvario, ¿no? Claro, pista sí, pista no. Pepe, en el dato que decía Pepe, los 14 millones no son, ¿sabes? No son para la isla de Gran Canaria, sino 14 millones de entrada de turistas es para todas las islas. No, ¿vale? pero Para no todas turistas. El movimiento que tuvo en Pero- el año 18 o pero no 19 fue- fueron pero 14 14 millones. millones El en aeropuerto, Gran Canaria, movimiento, no, en Gran movimiento del Canaria. aeropuerto de Gran Canaria, 14 millones. El aeropuerto de Gran yo creo- Canaria. 14 millones. Sí, pero no creo, Yo no te conté. el Yo dato, no digo turistas, movimiento de pasajeros, porque ya, todos porque son entonces, turistas. es que entonces nos vamos a unos datos y una cifra de movimiento de pasajeros al doble de lo que tal. Pepe. Pues. Yo te digo porque no es ese volumen, ¿sabes? Porque si no estaríamos, vamos, Bueno. si tenemos en un año movimiento de pasajeros en los aeropuertos, que yo también, ¿sabes? Por el trabajo que hago, pues también veo los aeropuertos y por suerte ahora estamos casi, yo creo que y en algunos más que antes que el 2019, ¿vale? Estamos bien, ¿no? Pero yo sí creo, ¿no?, que el desarrollo de Gran Canaria no merece el calvario, no es a cualquier precio y no el calvario que ha existido. ¿Qué es lo que ha pasado en este ínterin o en estos tantos años, ¿no? No nos vamos a hacer trampas en el solitario. Aquí hay muchos intereses. Pepe lo decía, 60.000 millones. O sea, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de una obra de una carretera que concursa en 3 o 4. No, hombre, no nos vamos a hacer, y menos los vecinos, eso lo saben los vecinos, que ese dinero no es calderilla, eso no, ese dinero reaviva pueblos enteros. No nos engañemos, estamos hablando de dinero. Vamos a dejar de momento vamos a dejar los intereses, vamos a dejar la necesidad, vamos a dejar la viabilidad, ¿no? Estamos hablando de dinero, de un presupuesto de 60.000 millones, por tanto, no nos hagamos nadie, trampas en el solitario, ningún partido político, ni ningún ciudadano, porque también los ciudadanos piensan y dicen, oye, esto revitaliza cualquier pueblo y muchos pueblos de la zona y muchas empresas. Por tanto, hay una tarta, o había una tarta, y hay una tarta que está ahí contenida, ¿no? ¿A qué precio? A precio de sacrificar la vivienda, a precio de sacrificar la salud, ojo, porque a mí me preocupa más la salud que el tema material, porque todas esas personas, todos los vecinos de Ojo de Garza, vamos, es un sinvivir, día tras día. Podrían olvidarse en un momento dado de esa situación cuando van a trabajar o están concentrados en su trabajo, nos pasa a todos, ¿no? Pero cuando llegan a su casa, es su casa, y están ahí y tienen que pensar, oye, ¿qué pasará mañana con esto, no? Por tanto, aquí hay que conjugar muchas variantes, y si es verdad, no ha habido una ejecución. Yo, por macro proyectos y por macro propuestas en Gran Canaria, recuerdo el tema de la cárcel. Todos recordaremos el tema de la cárcel. ¿Dónde hacemos la cárcel? Desde la punta del norte de Gran Canaria hasta la punta del sur de Gran Canaria.
¿Y dónde se hizo la cárcel? Mira, ahí está, oye. Y ojo, que yo dije en su momento, ¿no?, que no me parecía estético, sobre todo para el turismo, que la incidencia, estaba equivocado, la incidencia ha sido nula, cero o nula. Oye, yo tengo que reconocer, y yo fui uno de los que dije, que con respecto a la cárcel en Juan Grande, pues yo no estaba totalmente de acuerdo. Pues yo vivo toda mi vida y hay muchos trabajadores y muchas familias que viven del turismo, y cualquier cosa que pueda resentir el turismo, pues me preocupa y muchísimo, ¿no? Me preocupa el futuro, qué es lo que vamos a dejar, porque inclusive, y añado, ¿no?, hoy mismo salían las estadísticas del tema del tomate, ¿no?, y está a punto de desaparecer, por lo que hoy decían las noticias sobre el tema de la agricultura. Estamos en el monocultivo, que es el turismo, por tanto, estamos en esa eso es vital. Cualquier cosa y por eso yo hablaba de la cárcel y de los macroproyectos y de lo que podemos hacer. Hombre, la isla está bastante colmatada, bastante, a pesar de que hay datos de que, bueno, que es un 12% o un 7%, lo único o 4% lo que consume de turismo y tal. Pero, hombre, no nos engañemos, la isla está bastante colmatada de macroproyectos. La necesidad, la viabilidad, tenemos que ver también la sostenibilidad, ¿sabes? Tenemos que ver, claro, la sostenibilidad, sobre todo la sostenibilidad a posteriori de las macroobras, de las macropropuestas y de los macroproyectos. No, anterior, no, después, ¿cómo lo vamos? Porque aquí todos conocemos, tenemos obras faraónicas, ¿no?, que después, bueno, ahí están, afeando, y de sostenibilidad nada, ¿no? Don Francisco Pérez. Bueno, después ya le recalco un par de cosas que al compañero. Sí, hombre, faltaría más. Bueno, yo creo que estoy en la misma línea de los compañeros, ¿no? Aquí los principales afectados son los vecinos. 20 años de incertidumbre, de sufrimiento, sin saber cuál sea su futuro, ¿no? Y eso que ya en el 2018 ya el responsable, el presidente de AENA, decía que no era necesario la tercera pista porque los aeropuertos en ese momento tenían hasta un 30% todavía más de poder absorber ese tráfico aéreo, ¿no? Pero en definitiva, como muchas veces aquí no se tiene en cuenta a los vecinos, pues pasa lo que pasa. Aquí se han comentado varias cosas, ¿no? Tú has dicho algo muy importante, el desarrollo de la isla de Gran Canaria a cualquier precio. Yo creo que ese es el proceso o el procedimiento que está ocurriendo en estos momentos. O sea, se han ensalzado en grandes macroobras para esta isla, no olvidemos Chira-Soria, no olvidemos el tren y la tercera pista con el plan director de aeropuertos de Gran Canaria, con una inversión importantísima, pero que no sabemos la viabilidad de futuro, de sostenibilidad y de mantenimiento y el costo que va a suponer a otras áreas para poder cubrir sus necesidades, dígase educación, sanidad, etcétera. Es un tema, como decía Carlos, que la política juega un papel importante. Es decir, en su momento se potenciaba como un interés importantísimo de desarrollo para Gran Canaria, esa tercera pista, los que iban un poco en defensa de los vecinos porque políticamente era rentable apoyar a los vecinos. Carlos ha dicho una cosa muy importante, estamos en un proceso electoral y ahora aparece el tema, se crea una asociación que defiende que se retire el plan director de aeropuerto de Gran Canaria y luego la incongruencia de que un partido como es Nueva Canaria, en el Ayuntamiento de Telde, vota en contra de la tercera pista y en el Cabildo vota a favor. O sea, estamos hablando de todos esos intereses políticos y no hablamos de los intereses económicos, que muchas veces subyuga al poder político pues, con todo este tema. Y al final, ¿quiénes son los afectados? Los vecinos. Los vecinos, porque como bien se decía aquí, la situación familiar de incertidumbre que te genera, su pérdida de valor de sus propiedades, la imposibilidad de vender porque nadie te va a comprar, además ni se te permite ningún tipo de actuación, y luego continuas reuniones con AENA para negociar el realojo, se llega a un acuerdo después de todo lo que costó y luego vienen los incumplimientos de AENA, con lo que genera todavía más incertidumbre en los vecinos. Cuando tú ves luego que las cifras que te plantearon, como se decía aquí, de crecimiento turístico y de necesidad para poder dar viabilidad a esa tercera pista, no se están cumpliendo, que en el 2000
18 se alcanzó los 13,5 millones de tránsito, de todos los pasajeros, no solo turísticos, sino de todos los pasajeros a nivel insular, a nivel de las Islas Canarias, pues ya están faltando a la primera premisa que se planteó para la creación de esta pista. Por tanto, yo puedo entender que Gran Canaria no puede, a cualquier precio, como tú bien decías, crear macro propuestas o macro proyectos para contentar a unos pocos a costa de los afectados, que son los vecinos. Y está pasando. Y no es cuestión del noísmo, decir no a los proyectos por decir no. Decimos no argumentando que no van a cumplir la viabilidad necesaria de sostenibilidad y de mantenimiento a posteriori, porque el déficit importante que van a generar estos servicios van a condicionar las inversiones del gobierno de Canarias. Sí, vamos a ver. Yo reitero y repito, no estoy en contra de que en un momento determinado se realice esa obra. No estoy en contra. Por el desarrollo de la isla todavía le queda mucho, aunque muchos digan que están demasiado comatadas, que está tal. Vayamos por ahí por la Costa Brava y veremos cómo está eso. Pero primero, como digo, primero lo he dicho yo antes, primero tienen que ser los vecinos, las personas afectadas, que tienen que ser resarcidas en todos sus derechos, todos. Estaban incluso de acuerdo cuando se iba a hacer una urbanización. Lo que pasa, el problema es, y decía Carlos, que esto se ha sacado ahora por las elecciones y tal. Vamos a ver, parece la cosa se estaba un poco dormida, porque la gente, el colectivo que estaba antes ya estaba cansado, que hicieron huelgas de hambre no sé cuánto tiempo, estuvieron batallando, y ahora se ha creado un nuevo colectivo y lo diré, revitalizado el tema del aeropuerto, porque estaba calladito, nadie dice nada. Entonces yo reitero, el desarrollo de la isla de Gran Canaria nosotros no podemos permitir, o no debemos permitir que no se haga, porque claro, hablamos que si aquí hay mucho turismo, que si aquí ya no cabe más turistas. ¿De qué vivimos? Los vamos de aquí y los tenemos que ir. Acaba de decir Paco, el sector primario ya no nos da de comer. Es que es la única industria que lo va a mantener. Y si nosotros dejamos morir esa industria, ¿de qué comemos? ¿De qué comemos? ¿De qué vivimos en estas islas? Lo que pasa es que, claro, es muy fácil. No me gusta, como decía antes yo, el Salto Girasoria, porque el barranco de ahí unos matos, no sé qué, no sé cuánto. Hombre, ¿qué pasa? Que los matos los vamos a tener que comer nosotros después si pasamos las miserias aquí. Por lo tanto, el desarrollo de la isla de Gran Canaria pasa porque el aeropuerto se haga la tercera pista, porque hay unas condiciones que tenemos que tener en cuenta. Ahora hay unos, o están saliendo, hay algunos en prueba, pero ya empezarán a funcionar. El Airbus 780, 800 pasajeros. Solamente creo que hay 2 aeropuertos en España, o 3, donde pueden ellos aterrizar, que es el Málaga, Madrid y Barcelona, me parece. No creo que haya otro aeropuerto. Y aquí no vienen esos si no hay una pista con mayor amplitud. Nosotros necesitamos ese tipo de transporte. Tenemos que adecuarlos al momento, y no podemos estar mirando siempre, oye, que me destrozan estas plantas, estos matos. Claro que sí se van a destrozar, y claro que sí van a haber personas perjudicadas cuando se hace una obra de interés general, decía yo antes, pero hay primero a esas personas hay que respetarles sus propiedades, primero hay que resarcirles, primero hay que compensarles lo que vale, y luego pues que se haga la obra. Porque, como decía Paco antes, ¿cuántas personas están esperando que esa obra se haga aquí? Sería, bueno, imagínate. Bueno, pues eso es comida que nos viene a nosotros, a los canarios. Porque no vamos a comer después, si nosotros vamos a seguir acotando el tema del turismo, pues es la única industria que tenemos, lo que usted no, yo no vivo del turismo. Indirectamente seguro que sí, como todos los que estamos aquí, vivimos indirectamente del turismo. Indirectamente el turismo. Todos vivimos una parte, que dice que el PIB en Canarias es del 36 o 38% del turismo. Casi. Directamente sí, pero indirectamente estoy seguro que manda el 70%. Es que en Canarias nosotros lo que comemos en Canarias, el 15% de lo que comemos en Canarias, solamente el 15% lo producimos aquí.
O sea que o cambiamos o diversificamos nuestro sector económico, o traemos industrias de Alemania, de Francia, de Inglaterra, donde sea, y se montan aquí, o no sé de qué vamos a vivir, o no sé de qué vamos a vivir. Yo no estoy de acuerdo con Pepe. El hecho de que hagamos una tercera pista no te va a garantizar que vengan un montón de turistas más para suplir lo que ya deberíamos haber solucionado hace un montón de años, que era diversificar. Entonces, los vecinos de Ojos de Garza podrían decir, oye, pues han tenido 23 años para diversificar y no apostarlo todo a la carta del turismo. Cuando yo hablaba de sostenibilidad, no me refería en sí al mismo proyecto físico, es decir, de un proyecto sostenible. Me refiero a si seremos capaces de soportar la visita de todas esas personas que justificarían la creación de esa tercera pista. Si nosotros asumimos que vamos a multiplicar la visita de personas, que vamos a aumentar lo que es la población flotante que justifique la tercera pista, en estos momentos que no tenemos esas visitas, ya estamos hablando de una ecotasa, de un problema, de que no podemos gestionar a esa cantidad de personas que vienen, más la que ya tenemos aquí, pues imagínate lo que pasaría si creásemos una tercera pista, porque se están dando los números que la justifiquen. ¿Cómo vamos a gestionar ese aumento de visitantes que ahora mismo ya nos está costando? Que ahora mismo ya estamos hablando de una ecotasa. Imagínate si multiplicamos las visitas para lo que supondría para la sostenibilidad de esta isla. Evidentemente todos queremos el desarrollo de la isla, pero como han dicho por aquí también, como ha dicho Paco, no a cualquier precio. Entonces yo creo que habría que buscar un equilibrio entre diversificar, que ya nos está pasando, es decir, no tenemos que apostarlo todo, aunque este es otro debate, no podemos apostarlo todo a la carta del turismo, pero es que también si lo apostamos todo a la carta del turismo, la isla, como también decía Paco, la isla va a soportar una presión poblacional que ya nos está costando ahora gestionarla. Imagínate lo que va a pasar si se dan los números que justificaba la tercera pista en su momento. Entonces, yo creo que aquí, digamos que estamos justificando la tercera pista para que vengan más visitantes, cuando es al contrario, es decir, es inverso, es decir, si hay más visitantes se justificará la tercera pista, pero hacerla no te va a garantizar que vengan más personas. Pero Carlos, hay una cuestión que tenemos que tenerla clarísima. En el polígono de Arenaga han intentado muchas industrias importantísimas, incluso la Mercedes intentó montar una planta de montaje, una factoría de montaje en el polígono de Arenaga, donde se podía dar trabajo, no sé si a 5.000 personas. Porque claro, necesitaba una zona para su comercialización, que le quedaba más cerca, y bueno, ¿y qué es lo que necesitaba? Mucha agua, y ahora resulta que tenemos gente en contra de donde posiblemente no nos falte el agua de Girasoria, que es muy respetable, que cada uno viene de una manera. El agua de Girasoria no aporta absolutamente nada a eso. El agua agua no aporta nada. El agua de Girasoria. Entonces el agua que produce, ¿para qué la quiere? ¿Para tirarla? El agua de Girasoria es crear un circuito cerrado y luego utilizarlo, o es la venta que están diciendo, de utilizarla para el regadío en las zonas de medianía. Bueno, y el regadío, y si fuese necesario. Es un agua por ósmosis, desalada, que va a generar una contaminación por boro de su suelo. Bueno, pues para una industria se vale, pero Paco, no para una industria. Argumentos simplistas para justificar. No, Paco, lo simplista lo estás diciendo tú. Pero Pepe, lo que es que si tú me dices, si tú me estás diciendo que va a resolver el problema de agua en la isla, no señor, estás equivocado. No conoces el proyecto Girasoria. Ahora te hago una pregunta, permíteme una pregunta. ¿Tú estás en contra del salto de Girasoria? Estoy en contra del salto. Pues entonces está clarísimo ya tu argumento, Paco, ya lo tienes clarísimo tu argumento. Pero te lo argumento si tú quieres. Te lo argumento si tú quieres, y te lo argumento con conocimiento del proyecto, con conocimiento de la gente que está en contra y de investigación que yo he hecho. Porque ese aporte de agua, esa desalación, vamos a estar 3 años. Y cuando ese proyecto
Primero que vamos a ver si Paco, Soria va a ser capaz de discúlpeme, aguantar Paco, esas tensiones. Que todos los negacionistas a esto me van a esgrimir tu argumento o parecido. Por lo tanto, ya lo he escuchado. No, pues mira, primero alguna falta de respeto a lo que yo te estoy diciendo. No, una falta de Eso respeto primero, no, porque primero tú me yo dices soy simplista, negacionista. que mis argumentos Yo- son simplistas y los Claro. tuyos son los verdaderos, el que está faltando el respeto eres tú, Paco. Dice que el salto de Kira-Soria va a resolver el problema de agua en la isla. Sí, No, sí. no, señor. No, porque no tú eres es así. negacionista, Paco. No es así. Porque No, tú eres porque el negacionista. proyecto no está destinado a suministrar agua al resto de la isla, sino a una parte solo de Bueno. las medianías para el regadío, para tener contentos a los regantes de las medianías de la parte Sí. alta, ¿vale? Pero no para el resto de la isla Vale, y mucho vale. menos para el turismo. Y ese mismo problema hay que decírselo al gobierno que tiró un PMM como el del Ciampar porque no se justificó por el Consejo Insular de Agua el suministro de agua para ese parque que podía afectar a la zona turística. Ahí sí hay un problema que no se supo explicar cuando sí está cubierta esas necesidades. Entonces estamos hablando de cosas diferentes, Pepe. No mezcles tú el suministro de agua en Kira-Soria, que va a resolver el problema de suministro de agua a la Paco, zona turística. Paco. No es así, Pepe. Yo no va a resolver el problema de agua, pero va a ayudar a resolverlo. Pero ¿Vale? sí, pero ¿Te no, vale ese porque- argumento? ¿Te no. vale ese argumento? Tampoco te vale. No vale Eres porque negacionista y me vas a... Todos mis argumentos me los vas a tirar, Paco. No, Pepe, Está no. clarísimo. No, pero porque el agua no está destinada al sector turístico. El agua está destinado a un ¿Dónde se salto, necesita, a un Paco? salto de agua. No, Pepe, no es así. No, Además, que va a llenar los envases. además, Red Bueno. Eléctrica va a gestionar esa agua. Yo he escuchado, tú dices que tú has estudiado eso, yo no lo he estudiado, pero he escuchado personas muy informadas sobre eso, muy informadas, y las he escuchado, y las escucho, y yo cuando yo en esas cosas no soy un experto, escucho a las personas que saben, y yo no sabía que tú ¿Tú sabías sabes la mucho de cantidad eso, de Paco. energía que la central térmica de Juan Grande puede asumir generada por Kira-Soria? ¿Que puede? Asumir, poder meter en red. No lo saben, vale. Te explico. La central térmica de Juan Grande tiene dos motores de ciclo combinado, dos motores que son tan grandes como esta habitación o más. Son dos motores que tienen que estar funcionando las 24 horas. Uno, que es el que produce la energía, y otro, por si se estropea, que genera energía. ¿Por qué? Porque se tarda 48 horas en ponerlos en marcha y a plena presión. ¿Qué pasa? Que si tú le quieres aportar energía a la red, tienes que bajar las revoluciones de ese motor, porque si no hay un choque ahí de excedencia. ¿Qué pasa? Que esos motores no los puedes bajar a una determinada de revoluciones, porque entonces se estropean y no son operativos. Y entonces solo pueden asumir un 45% de la energía producida en Kira-Soria. Un 45%, cuando hay otras técnicas, otros procesos que se pueden asumir hasta un 75, un 80% de la energía. Entonces estamos hablando de un proyecto que cuando se vaya a ejecutar va a estar obsoleto, cuando hay otras alternativas, Pepe. Lo que pasa, como aquí hay megalómanos que lo que quieren que su nombre le ponga una placa, Kira-Soria, el otro con el tren, igual que pasó con el Negrín. El Negrín desde el minuto 1 se dijo, señores, este macro hospital va a ser un problema, primero por el costo de mantenimiento y el costo de personal. Y ahí lo tienes, planta cerrada, porque no hay personal suficiente para poder abrirla y el costo es imposible. Entonces, esos megaproyectos, que es lo que yo te estoy comentando, que se crean por empecinamiento, como el tren, el señor Morales, como el tren, empecinamientos personales, van a cuestionar la economía de esta isla. Y el tema de la cárcel, que tú decías, y luego el poder económico que hay detrás, y el tema de la cárcel Juan Grande, que oye, sí fue un problema, porque ha dinamitado la posibilidad de crecimiento del Castillo del Romeral, central térmica por un lado, vertedero por el otro lado y la cárcel por el otro lado. Y nos querían poner la planta de gas. O sea que, fíjate tú, si San Bartolomé ya ha puesto parte alícuota para el resto de la isla en servicio, condicionando el crecimiento de una zona tan importante como es Juan Grande, la Aldea Blanca y el Castillo del Romeral. Por tanto, no me valen esos argumentos y no me van a resolver el problema turístico. Y ya me salto el tema de Paco y sigo yo. Es verdad. Es verdad. Te toca a Carlos, pero no Le importa. toca a Carlos. Bueno. No importa, no importa. No, tranquilo, así me relajo un poquito, porque ya... Que no, que se relaja un poco, no, que se relaja un poco. Que se relaja un poco. No, pero de todas maneras estamos hablando más o menos de lo mismo. Lo que pasa es que nos hemos desviado a Kira-Soria, pero sí es verdad Sí, sí. que yo creo... No, íbamos a la planta que iban a montar la casa Mercedes.
Mientras la casa Mercedes y las casas de coche están cerrando las plantas en toda Europa, ahora aquí en Canarias vamos a descubrir la pólvora. ¿Sabes qué pasa? Que al final son los números, y los números son los que te dicen si es necesario, en este caso, por ejemplo, la planta de lo que es la central de Girasoria o la tercera pista. Y los números ahora mismo te están diciendo que con el volumen de visitantes que tenemos no hace falta la tercera pista. ¿Qué vas a tener? Otros 20 años a los vecinos de Ojos de Garza en vilo hasta ver si el número de visitantes suben y ellos van a tener que abandonar definitivamente. Yo creo que aquí, y como decían Paco, aquí hace falta un posicionamiento político que diga, desarrolle Gran Canaria sí, pero no a cualquier precio. 23 años de incertidumbre a 4.000 ciudadanos de Ojos de Garza no merece la pena. Bien, ¿y por qué no se pone sobre la mesa algo que se oculta? Que los intereses estaban por la zona aeroportuaria, que se iba a llevar a cabo, que es lo más interesante que tenían o intereses tiene, porque la tercera pista bien o mal, pero el interés estaba dónde vamos a hacer un plan aeroportuario para que haya un crecimiento. Donde hay una gran inversión siempre hay especulación. O sea, siempre hay especulación. ¿Por qué se esconde eso? Y se habla siempre de la tercera pista, de desalojo, pero nadie dice, oye, ¿y cuál es el proyecto aeroportuario? Porque hay más intereses políticos por la zona aeroportuaria. Y instalaciones de empresas en la zona, los grandes holdings. Es lo que estamos hablando. Hay unos intereses económicos detrás que no se pueden plantear abiertamente porque entonces el rechazo popular sería enorme. Aquí lo que se plantea es, vamos a vender que necesitamos más turistas porque vamos a seguir creciendo, creamos una pista para recibir aviones. Pero es que, señores, en estos momentos lo han dicho por varios compañeros. Primero, que no estamos recibiendo la cantidad de turistas que se esperaba. Y segundo, que cada vez están quebrando líneas aéreas. Que cada vez hay menos plazas en aviones para venir a nuestras islas porque están quebrando líneas aéreas. No hay suficientes aviones para traer turistas aquí, aunque quieran venir. Y los megaviones se paran, o sea, la construcción de los megaviones se para porque no los llenan. Y no son rentables. No hay. Sí, bueno, yo creo que Paco, lo que quería me lo va a explicar después de la publicidad, porque nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta tendrá don Francisco González la palabra.